título que he puesto para esta meditación de esta mañana se llama El mundo al revés. No sé si lo podéis ver, yo creo que no. Pero esto que veis aquí, esta imagen, a ver, esto que veis aquí es el Sol. Es el Sol. Aquí hay unos cuantos planetas, aquí abajo, y aquí muy pequeñito, que no lo podréis ver desde ahí, es donde vivimos nosotros. Es una comparativa de lo pequeñitos que somos, Y si esto lo ponemos en perspectiva del universo, ya ni te explico, ni te cuento, ¿verdad? Vamos a Segunda de Pedro, no va, ahora sí, gracias. Segunda de Pedro, tengo un problema. Tengo un problema serio. Ajá. Me he equivocado de notas. No me lo puedo creer. Me he equivocado de notas, hermanos. La noche ha sido un poco cruda y al final me he equivocado de notas. Pero bueno, vamos a tener la lectura de Segunda de Pedro, capítulo 3. El mundo al revés. Fijaos, la lectura de este pasaje es un pasaje que nos pone en una situación distinta a la que normalmente tenemos. Cuando estamos contemplando todo lo que ocurre alrededor nuestro, cuando estamos viendo noticias o escuchando noticias de la situación de este planeta, cuando estamos viendo la inquietud que hay no solamente en los ámbitos políticos y económicos, sino en las propias circunstancias personales, cuando nos damos cuenta que nos sentimos impotentes ante todo lo que ocurre, nos entristecemos, nos llenamos de temor, estamos pendientes de qué es lo que va a ocurrir. Y ponemos la mirada en el futuro. Nos hablan mucho del futuro. Nos hablan mucho de la incerteza, de aquellas cosas que están fuera del control y que solamente depende de los hombres, ¿verdad? Sin embargo, el futuro no nos pertenece. No nos pertenece a los hombres. Se escucha muy a menudo el mensaje de que este planeta depende de nosotros. Es cierto, ¿verdad? Pero no. Sí, pero no. El planeta depende de quien lo ha creado. El planeta y este mundo, y como veíamos esos planetas, están bajo la mirada atenta del Creador. Y por eso este título de El mundo al revés es para que tengamos otra perspectiva de lo que está en el ambiente. Que no deja de ser cierto que los glaciares se están descongelando, que hay sequías, que no deja de ser cierto de que hay hambrunas, no deja de ser cierto que hay dolor por, como estaba hablando Silvia, ¿no? Tantos niños desprotegidos. Estamos hablando de millones de niños, ¿no? Y sin embargo, la palabra del Señor nos pone en otra perspectiva y nos habla precisamente de algo tan importante como es el futuro. Un futuro que depende de nuestro Dios. Vamos pues a leer en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3,
vamos a leer los 18 versículos. Y en esta vez sí que voy a pedir colaboración y así yo descanso un poquito. Voy a pedir que se puedan leer cada 5 versículos entre varios hermanos o hermanas. Uno, Joan. Quima, tu pots llegir? També. Tu del 1 al 5, Joan. Quima del 6 al 10. Por aquí detrás también. Tú puedes, Ana 2, bueno, porque la Ana 1 está por ahí dentro, del 16. Tú del 16, no, del 11, perdón, del 11 al 15. ¿Eh? Vale, gracias. Sí, por favor, bien fuerte, por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Llenad más despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas las epístolas hablan de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también en otras escrituras, para la propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndoles de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ante quien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias. Fijaos, el primer versículo empieza haciendo, bueno, aquí Pedro quiere de nuevo
rescatar la memoria de los creyentes. Las dos epístolas son epístolas generales, no son en concreto para una iglesia, sino que son epístolas generales y por lo tanto era para todos los creyentes. Y cuando él está diciendo en el primer versículo, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fijaos en este detalle. Él llama la atención y reconoce que el creyente, los cristianos, aquellos que somos receptores de esta palabra, tenemos un limpio entendimiento. La versión internacional, la que está debajo, dice, en las dos cartas, he procurado refrescaros la memoria para que con una mente íntegra. Y este es un momento muy importante. Cuando vamos a recibir la palabra, cuando vamos a estar atentos a ella, ¿cómo está nuestra mente? ¿Es una mente realmente íntegra? ¿Es una mente despierta? ¿Es una mente que está atenta a lo que el Señor nos quiere hacer recordar? Porque en cuanto más bruticia, como si fuera un filtro, ¿no? Que nuestra mente es un filtro, ¿no? Que hay tantas cosas dentro. Cuando este filtro está sucio, está lleno de polvo y de partículas, no podemos recibir esa palabra, no podemos recordar lo bueno que el Señor ha hecho y está diciendo, y sobre todo el enfoque que está dando Pedro aquí en relación con lo que otros hablan. Lluís, ¿tienes la versión en catalán? Lee por favor este versículo bien fuerte en catalán. El primer, 3:1. Estimats, aquesta ja és la segona carta que us escric. En una i l'altra em proposo desvetllar amb advertències la vostra sincera consciència. La vostra sincera conciencia. Hay otro detalle, hay otro matiz. El texto griego es el mismo, pero a la hora de los que traducen y guiados por el Señor, cómo dan matices a estas palabras. Así que vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos a través de esta lectura. Y entonces el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido hechas por los santos profetas, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y entonces les dice, bueno, un momento, vosotros que ahora vamos a ver, ¿no? que estáis despistados, que estáis desorientados, que realmente estáis escuchando a esos falsos maestros y profetas que están en el capítulo 2, le echamos un vistazo atrás y veis que en el capítulo 2 habla acerca de ellos. Dice, es que os habéis olvidado de la palabra de Dios que los santos profetas en el pasado dijeron, del mandamiento del mismo Señor, incluso de los apóstoles, de los cuales yo, Pedro, soy uno de ellos, aquellos que hemos sido testigos oculares del Señor Jesús. Y os estáis olvidando, y os habéis olvidado. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que se están olvidando? Pues la prueba está en que están haciendo caso precisamente, o muchos cristianos son desorientados, confundidos por lo que esos falsos profetas están diciendo. Claro, nosotros hoy en día pensar en falsos profetas nos cuesta, porque no los tenemos de una manera visible. Sin embargo, como decía al principio, hay tantos anuncios, hay tantos titulares, hay tantos programas, hay tantos politólogos, científicos, hay tantos intereses, que eso parece que sean los actuales profetas. Aquellos que parece que están diciendo la verdad. Y puede haber algo de verdad, que este es el gran engaño de Satanás, siempre, ¿no? Que hay una realidad, hay una cierta verdad, pero detrás de la verdad hay una ignorancia o un dejar de lado al Señor. Precisamente este capítulo nos habla, dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días,
en los postreros días, en los últimos tiempos, ¿Cuándo son los últimos tiempos? ¿Cuándo son los últimos tiempos? Los últimos tiempos no son lo que va a ocurrir en el futuro. Los últimos tiempos viene desde el momento del advenimiento de la muerte, redención de Cristo y a la ascensión a los cielos. Empiezan los últimos tiempos hasta cuando ocurra. Es un periodo que no podemos medir nosotros. Como dice un pasaje, ¿no?, que para el Señor un día son como 1000 años. Para nosotros, nuestra concepción del tiempo es muy diferente a la de Dios. Dios no mide el tiempo. Y lo que sí sabemos es que va a haber un final y un juicio, que de esto habla una parte de este capítulo. Va a haber un juicio. Los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Estamos ahí pendientes de los últimos. Los últimos tiempos están transcurriendo hace más de 2000 años. No sabemos cuándo será, porque el Señor vendrá, ¿qué dice? Como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. No va con un letrero diciendo, que vengo a robar. Pero sí que ocurre. Sí que ocurre, sí que roba. Y es un símil que utiliza el Señor. Entonces, en base a esto, a estos últimos tiempos, salen estos burladores. Versículo 4, los burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Vamos a ver, ¿por qué aquellos que procedían del ámbito cristiano y que oían también el mensaje del Evangelio, están reclamando, diciendo, hombre, pero si se está retrasando este Cristo que ha dicho que va a volver? Y aún dentro de los cristianos, de los primeros cristianos de la iglesia que estaban en marcha, estaban diciendo, ¿cuánto se tarda? Jesús dijo que volvería y mira, está pasando los días, los meses, los años. Y aquí aparecen esos que se burlan, esos que menosprecian las profecías. Eso trasladado a nuestro tiempo, quizá no son conscientes o no saben o no han oído de las profecías acerca de la segunda venida del Señor. Y sin embargo, es cierto que la gente ignora o desecha la historia de Jesús y mucho más lo que es su segunda venida. Versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Pero hay un detalle importante y Pedro quiere resaltarlo. Estos que se burlan lo hacen voluntariamente, conscientemente. Lo hacen con mala idea. Y aquellos, dice que aquellos que ignoran voluntariamente, dice que fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, lo ignoran la realidad del Dios creador. Este es el gran conflicto. Y aquellos que tenéis niños o tenéis nietos, lo podemos saber, ¿no? Aquellos que tenemos hijos, cómo todo el tema de la creación, el origen del hombre, el origen de este mundo, el origen de aquel planeta ridículo en el que estamos, cómo eso es cuestionado y cómo se quiere y se pretende ignorar de que Dios es el quien está detrás de todo. Ahora, hay algo interesante en este capítulo, y espero que os hayáis percatado. Aparece 4 veces la palabra amados. O sea, en medio de esta situación que estoy exponiendo, donde Pedro está diciendo, acordaos, tened en cuenta a aquellos que están negando, ahora él quiere lanzar un mensaje desde el corazón. Quiere lanzar un mensaje desde la intimidad. Y vemos que hay cuatro momentos en los que, dirigiéndose a los oyentes o a los lectores, les trata como amados. El primer versículo está en amados, en el versículo 1.
El siguiente está en el versículo 8, más o amados. El siguiente está el 14, gracias, por lo tanto, o amados, y el 17. Hay 4 amados. Va repitiendo Pedro esta intimidad. No lo habla simplemente a unos desconocidos, aunque él no sabe quién iba a escuchar ni a leer estos textos, pero habla desde el corazón, amados. En primer, amados, como estábamos diciendo, acordaos, los versículos del 1 al 4. Y está diciendo que por encima de lo que otros piensan, por encima de los burladores, el Señor viene. El día del Señor viene. El Señor no retarda su promesa. En Salmo 90, versículo 4. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Bueno, esto no es el Salmo, no es ese, perdón, hay un error, no es el Salmo 94. Es el mismo texto. Es el versículo 9 del capítulo 3. La cita está... Veis que el resfriado este me ha matado y tengo errores por todas partes. Pero la cita es capítulo 3, versículo 9 de 2 Pedro. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vuelvo otra vez a lo que estaba comentando antes. Los últimos tiempos, todos estos últimos tiempos, los postreros días o los postreros tiempos, son tiempos de arrepentimiento. Son tiempos de arrepentimiento, hermanos. Y cuando estamos trabajando con niños, y cuando estamos trabajando con familias, y cuando estamos compartiendo el Evangelio con quien sea, sigue siendo un tiempo, una oportunidad para que haya arrepentimiento, para que haya un encuentro con el Señor, para que haya una restauración y una salvación. Por eso el Señor no retarda su promesa. Por mucho que unos digan, bueno, es que Dios, ¿dónde está en medio de todo este conflicto del planeta? En medio de toda esta situación, muchas veces, de catástrofes y de dolor, ¿dónde está ese Dios? Bueno, porque Dios todavía está esperando que haya arrepentimiento en corazones y vidas salvadas y rescatadas, en almas rescatadas. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto sí que es el Salmo 94. Bien, eso nos lleva a ese punto de esperar. Hay 3 aspectos que vemos en versículos 12, 13 y 14. El 12 dice, esperando la venida de Dios. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Esperando la venida de Dios. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. En tercer lugar, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Es un mensaje que si hoy, como sabéis, en Egipto, en una ciudad de Egipto, se han reunido estos días políticos y organizaciones hablando precisamente del planeta y de los cambios climáticos y de todo lo que está ocurriendo. Pero no están pensando, lógicamente, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Somos nosotros los que nuestra esperanza, el cumplimiento de sus promesas, sí que tiene la vista puesta en un cielo y una tierra nueva. En lo que te corresponde a ti, me corresponde a mí, hemos de hacer todo lo mejor posible. Ser, ecológicos o ser
recicladores, lo que sea, o cuidar el tema del agua, ¿no? De no hacer mal uso del agua. Todo eso sí, lo tenemos que hacer, es nuestro deber moral y social. Pero el Señor está pensando en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esperando también, ¿cómo? Versículo 14. Oh amados, estando en espera de estas cosas, y aquí viene ya la parte pastoral, la parte que implica nuestra conducta. Procurad con diligencia ser hallados cuando todo eso ocurra, cuando estemos en el final de los tiempos, final, hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No simplemente somos espectadores de lo que el Señor va a hacer o está haciendo, sino somos protagonistas. Dios quiere, espera, desea, quiere que nuestra vida sea sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Estaba acordando de un texto en 2 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Desde el capítulo 4, Pablo también está hablando acerca de la venida del Señor. Y está el capítulo 5, que es una continuación. Dicen a partir del versículo 4: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esa es la gran virtud que tenemos, es el gran privilegio. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. No se trata de pasar toda la noche despierto, sino la idea es estar alerta. Sino velemos y seamos sobrios. Volvemos otra vez a la idea: integridad, sinceridad, conciencia. Velemos y seamos sobrios. No somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Dice versículo, el Señor Jesús decía, hablando también de su venida, que entonces, en Mateo capítulo 24, 30, esta sí que es correcta, esta cita, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Como ladrón en la noche, el ladrón no se le ve, pero cuando venga, eso hablando del tiempo, pero cuando venga el Señor, todo ojo le verá. Toda lengua declarará que Él es el Señor. Por eso dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria que hemos estado cantando esta mañana. Hay también versículos 14 al 16. Otro amados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia hallados en Él sin mancha. A ver, esto ni hoy me está dando, ni esto me está funcionando bien. El cuarto amado, que el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Todo esto que tiene que ver con la segunda venida del Señor, todo esto de lo que los burladores o aquellos que lo niegan o aquellos que lo rechazan están en oposición. En medio de todo eso, lo importante que es cómo cada uno de nosotros estamos viviendo esta vida que el Señor nos está regalando como
también se ha orado. Es un día, cada día que te levantas de la cama, que abres los ojos, es un regalo del Señor. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a vivir cada día, ese día que el Señor nos da? Y acaba la segunda epístola, disculpad, acaba la segunda epístola con una auténtica exhortación que para mí por años siempre ha sido una guía. Dice: oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de aquellos que son burladores, de aquellos que van dando otras ideas, filosofías, otros pensamientos, otras expectativas, e incluso algunas derrotistas o negacionistas, todo eso. Guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El concepto de firmeza es permanente en Pedro. Pedro lo va recordando a través de sus dos cartas. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque luego en el versículo 18, el último versículo del capítulo 3, hay esta gran exhortación. Antes bien, o sea, por encima de todo lo que esté pasando, el concepto que tenga este mundo, y incluso tú, por medio, aunque tengas todos tus temores y tus frustraciones y tus dudas y tus inquietudes y tus temores, por encima de todo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. El concepto de crecer es algo que el propio Señor Jesús lo repetía una y otra vez. ¿Cuántos ejemplos, cuántas parábolas nos hablan de la semilla que crece, ¿no? Y esta idea de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, nos habla de esos dos conceptos. Crecer en la gracia. La gracia es la de Dios. La gracia es ilimitada. Se ha estado recordando esta mañana. No tiene fin. La misericordia, el favor de Dios no depende de nosotros, depende exclusivamente de Dios. Pero dice: creced en la gracia. Tú no puedes añadir gracia, porque la gracia es de Dios. Lo que sí que podemos y debemos es vivir más intensamente esa gracia, ser cada vez más conscientes de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Yo puedo crecer en esa gracia. Y ese sí que es un mandato. Creced. No dice, si os parece bien, crecer un poquito. Es un mandato, creced en la gracia. Pero hay el otro mandato, que es creced también en el conocimiento. Y aquí sí que tiene que ver con nosotros. Creced en el conocimiento del Señor Jesús. Significa, que lo repetimos tantas veces, significa conocerle más a Él, acercarnos más a su persona, tenerle como modelo, como ejemplo, en nuestras decisiones, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en lo que sale de nuestros labios. Creced en el conocimiento. Y eso sí que, aquí sí que es una responsabilidad de cada creyente. Y es una obligación. Y es un mandato del Señor. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Aquí Pedro presenta estos dos aspectos de Jesús: Señor y Salvador. Y es una manera de acabar su epístola que tiene otros componentes apasionantes. Es muy importante. Cuando Pedro está diciendo de crecer en el conocimiento de Jesús, marca estos dos aspectos: Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador. Así que tenemos un trabajo por delante importantísimo. Y esta semana, en todo lo que vayamos a hacer,
en todo lo que vamos a pensar, en todo lo que vamos a escuchar de lo que está ocurriendo en este mundo, tengamos una perspectiva de poner a este mundo al revés, en nuestra mente. No vamos a girar el planeta, aunque el planeta, nosotros tenemos una visión del planeta, ¿verdad?, que siempre nos presentan, pero realmente desde dónde lo miras, el planeta, ¿no? El planeta se puede mirar desde cualquier parte del universo y entonces cambia totalmente su imagen. Pero mentalmente, espiritualmente, pongamos la visión que tiene Dios, no la que este mundo presenta. Y es difícil equilibrar eso, es muy difícil. Por eso cualquier anuncio, cualquier noticia que nos perturba, pongamos nuestra mirada en la palabra del Señor, porque nos da una orientación totalmente distinta a como lo presenta este mundo. Y acordémonos, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. No sabemos si vamos a estar antes en la presencia del Señor o si vamos a ser arrebatados cuando Él venga. No lo sabemos. Pero el Señor no retarda su promesa. Y seamos pacientes, como hemos estado escuchando. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?